Hola, bienvenida y bienvenido al Congreso Creando Nuevas Familias. Tenemos el placer de contar con David Vázquez y Eva Álvarez. David y Eva estudiaron ingeniería forestal, pero ambos decidieron reinventarse personal, familiar y profesionalmente. David se ha convertido en coach financiero y ayuda a otras personas a relacionarse y gestionar mejor su dinero. Por su parte, Eva dejó su plaza de funcionaria para dedicarse a su propósito, el arte. Ambos han fundado su proyecto familiar Economía de Vida. Hola Eva y David, ¿cómo estáis? Hola Miguel Ángel, Hola, Rocío, muy buenas. hola chicos. Hola. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, esta conversación que va a fluir a cuatro. Esta primera pregunta va para los dos. ¿Qué papel jugó la maternidad y la paternidad en vuestra reinvención profesional? Cada uno recorristeis un camino propio y diferente, ¿no? Cada uno a su ritmo y a su forma. Contarnos un poco cómo fue el camino de cada uno. Bueno, lo primero, muchísimas gracias chicos porque es un honor para nosotros poder compartir nuestra experiencia y de esta forma como tan auténtica. Bueno, en mi caso empiezo yo, que ha sido como muy a la par, ¿no? Siempre como nuestros procesos van así como muy a la par, como familia que somos. En mi caso el tema del arte fue algo como muy... se despertó completamente con el tema de la maternidad. Sí, a raíz de, se despertó un poquito con nuestro primer hijo, con Oliver. Yo el tema del arte ya empecé cuando tenía 13 años, ahora tengo casi 44, o sea que fue un largo recorrido, pero fue un recorrido que yo viví desde otro lugar, siempre buscando que me enseñasen, buscando la técnica, buscando esa manera de cómo encontrar mi propio estilo. Lo vivía también como desde un lugar donde no creía que fuese posible, porque bueno, crecí en un paradigma donde en una etapa de mi vida pues yo buscaba ser funcionaria, así fue un poco la educación que recibí. Vivía entonces en Galicia y bueno, iba a clases particulares simplemente por hobby y sentía que aquello me encantaba, ¿no? Como que en cuanto enganchaba un pincel me fluía de una forma muy natural, pero como tampoco no me planteaban nada más, pues tenía este paradigma de hay que ganar dinero por un lado y luego nos divertimos con algo que nos gusta por otro. Y bueno, fue así durante casi 30 años, hasta que hasta que la vida fue como poniendo sus semillitas de una forma como muy armónica, porque primero vino el parto de Oliver, donde fue un proceso bastante intenso, porque también la vida nos fue poniendo como una serie de personas que nos mostraron que había también otro estilo de parto y me adentré, me atreví a vivir un parto consciente desde casa, acompañada por una matrona, y me sumergí mucho, mucho en lo que es la maternidad consciente y en lo que fue el vivir un parto desde otro lugar, ¿no? No desde el miedo, desde una forma muy, pues muy animal, digamos, desde una forma como yo considero que tiene que ser un parto, empoderado, ¿no? Desde la mujer. Y lo que ocurrió es que cuando viví eso, luego me di cuenta de que no era un hecho aislado, que desde el atreverme a vivir ese proceso, siempre lo pienso que es como si nos imaginamos correr una maratón, cuando me preguntaban, ¿no? Me preguntaban muchas veces, ¿qué necesidad hay? ¿No? Pero ¿qué necesidad tienes de parir de esta manera, de pasar, de vivir este dolor? Y yo pensaba que era como una maratón, ¿no? Que tú puedes vivir un proceso increíble de desarrollo personal, un proceso contigo mismo, atreviéndote a correr esa maratón si en realidad te gusta correr. Y siempre les decía, pues imagínate que cuando estás llegando a la maratón viene alguien y te coge en una silla y te lleva, ¿no? Ahí todos entendemos, ya no surge la pregunta de qué necesidad hay. Entonces, una vez que viví este parto, me di cuenta de que no había sido, como os digo, un hecho aislado, sino que habían emergido dentro de mí una serie de cosas, como fue la creatividad, como fue enfrentarme a ese miedo, atreverme a fluir con la vida, sabiendo que no era yo sola, sino que yo estaba siendo atravesada por la vida y confiando plenamente en que todo iba a ir bien, que estaba bien acompañada de una gran profesional
y que dependía de mí el confiar en la sabiduría del cuerpo, en la sabiduría del bebé. O sea, en realidad fue como un entender que era apartarme yo, ¿no? Con todos mis temas, con mi miedo, con mi control, con querer que las cosas fuesen de una manera. Y todo eso me llevó a que cuando nació Oliver, yo sentí una creatividad brutal, ¿no? En lugar de estar en el posparto, pues eh, cansada, necesitando descanso, necesitando apoyo emocional, yo lo que viví fue todo lo contrario. Tenía como un volcán de creatividad y ahí empecé a, a dejar fluir eso, a dejar que saliese todo eso. Y claro, en mi proceso de vida pues tenía esto de la pintura, que justamente fue en un momento que habíamos hecho un cambio a vivir a Barcelona y yo allí ya no iba a clases de pintura. Entonces fue encontrarme yo conmigo misma con, bueno, ¿qué hago yo ahora con todo esto que estoy sintiendo? ¿Cómo lo plasmo, no? Y empecé ahí como a fluir con técnicas que había aprendido hacía años y fue durante un tiempo así. Pero luego vino el nacimiento de India, que fue de nuevo de la misma manera, también fue en casa, también fue de esa forma. Y el nacimiento de India, bueno, dicen que el segundo parto es como muchas veces para la mujer es ya muy rápido porque el cuerpo ya lo ha reconocido y es como también energéticamente muy potente, ¿no? Para nosotras cuando vivimos un parto desde el poder y desde nuestro centro femenino se despliega de todo, ahí es como si fuera una explosión, hay un volcán. Entonces con el parto de India sí que necesitaba sacar eso, pero de una forma más grande. Yo sentía de alguna manera más grande, pero no sabía cómo. Y nunca me había atrevido en esos 30 años a pintar yo sola, de forma autodidacta, yo en mi casa, nunca. Imaginad hasta qué punto yo tenía el patrón, ¿no? De que no era lo suficiente, no sabía todavía lo suficiente, todavía no había encontrado mi propio estilo. Entonces, en medio de todo ese volcán, pues un día me entregué a eso y agarré un lienzo grande y empecé a descubrir a ver qué es lo que salía de ahí. Y en cuanto yo empecé a ver, ¿no? A verme, a entregarme y a verme yo frente a un cuadro y ver que todo lo que yo muchas veces estaba buscando ya lo tenía dentro, claro, empecé a emocionarme muchísimo y no podía dejar de pintar. Estuve muchos meses que subía a pintar de noche, de madrugada. No tenía un lugar ni un espacio porque vivíamos en un piso súper pequeñito, pero subía arriba al terrado. Allí en Barcelona se suele tender mucho en el terrado y subía allí, a veces incluso en la escalera, para... porque cuando uno vive con niños, pues es a veces como las emociones está todo muy... Eso no me ayudaba muchas veces, ¿no? El que mis hijos eran pequeñitos, pues que estuvieran ahí alrededor. Yo necesitaba encontrarme yo conmigo. Y entonces me iba incluso a la escalera del edificio y me pintaba ahí de madrugada y para mí fue como un encuentro conmigo misma. Así que lo fue todo. El tema de la maternidad, en mi caso personal, fue el encuentro conmigo y claro, ahí siempre ocurren cosas. Cuando uno se encuentra y encuentra que hay cosas dentro que no sabía, que empieza a descubrir, empieza un camino nuevo de algo. Antes de ese momento fue quizás como siempre vivirlo todo desde el exterior, pero ahí empezó a ocurrir como un patrón diferente. Fue como un momento donde yo descubrí que hay cosas dentro y que no vienen de fuera para adentro, sino que están dentro y hay que mirar adentro en momentos así, que en mi caso siempre han sido como momentos de crisis. En este momento, por ejemplo, yo sentía mucha creatividad, sí, después del parto, en la mujer es como que se abre un canal energético de creatividad, tiene que ver con la creación, ¿no? Estamos creando una vida y también de intuición, en realidad es de conexión con la mujer misma. Y entonces esto fue lo que descubrí dentro de mí y
Y fue algo como así, que no fue ni planeado, ni planificado. Fue desde este lugar y en mi caso no es la primera vez que me pasa, que a veces es incluso desde momentos que yo siento como caóticos internamente, como emocionalmente potentes, donde una siente que quiere hacer muchas cosas pero no sabe por dónde empezar, no sabe qué es ni siquiera lo que le está pasando. Y así fue de una manera cotidiana, yo diría, porque no estaba, era justo en el momento de mi vida donde yo no estaba entregada a nada profesional, donde mi vida era un poco como hacia adentro, ¿no? Dedicada a criar a mis hijos y así que surgió en la plena cotidianidad. Qué Sí. bueno. De hecho, aquí está un cuadro de Eva. Sabia conexión. Aquí está, una de sus obras. ¿Y en tu lugar, David, fue premeditado o no? ¿También fue algo orgánico? Sí, yo creo que fue algo orgánico. Cuando Eva y yo nos conocimos, nosotros ya teníamos ganas como de hacer cositas, pero bueno, muchas veces te crees que puedes llegar a dar pequeños pasitos y ni idea tienes que puedes al final avanzar en la vida a un punto pues como el que hemos experimentado a día de hoy con niños o viajando de la manera que lo hemos hecho. Nosotros teníamos ganas de hacer cosas, a mí el tema del dinero ya me llamaba mucho, ya desde pequeñito, pero claro, venía con una confusión tan grande de todo lo que había escuchado en mi casa, todo lo que tenía la sociedad, todo lo que creía que podía, sobre todo asociado al tema de pues en el colegio te comparan, entonces tú crees que si eres de los buenos, que puedes llegar a ciertas cosas, y si eres de los mediocres, no puedes llegar a nada. Pues yo venía mucho con ese paradigma, pero para mí un gran regalo fue conocer a Eva porque, claro, veníamos de paradigmas muy diferentes. Yo venía de un paradigma muy conservador, el egoísmo, la rabia, cosas de estas estaban muy presentes en mi vida. Yo veía que ella era una mujer muy abierta, ya muy conectada con el corazón, y el tema del dinero era algo como que a ella le, vamos, y entonces empecé a empaparme de esa parte que tenía ella y fui conectándome pues con un caminito que a mí me llamaba mucho, que no sabía dónde iba a llegar, pero que me llamaba mucho. Entonces así creo que fueron como sucediendo las cosas a nivel de, pues empezamos a ir a eventos, empezamos a conocer a personas, había alguna inquietud de por hacer cosas, pero no sabíamos pues cómo iba a ser el tema. Y creo que en 2013 cuando dimos el salto a Barcelona, pues era porque ya de verdad queríamos experimentar, empezar a experimentar de verdad cosas y ver, bueno, pues a ver a dónde nos lleva la vida. A mí había una pregunta que siempre me martillaba la cabeza, que era, si tienes algún hijo en algún momento y te quieres ir y no te vas por miedo, pues ¿qué le vas a decir a él si en un momento se quiere ir? Entonces era como, bueno, yo tengo que ir a probar y pase lo que pase, quiero superar mis miedos. Entonces después para mí no va a ser ningún fracaso. Entonces eran cosas que me motivaban. Entonces, claro, ya estaba asociado al tema de la paternidad en este caso. O sea, yo reconozco que la paternidad fue y creo que seguirá siendo, o la familia, algo muy, muy, muy potente y muy poderoso en mi proceso. Entonces, creo que sin esa motivación o sin ese valor para mí tan importante, no hubiese llegado ni de coña al punto al que he llegado. Entonces, claro, después la vida ya tiene como un torrente que te va empujando y tú le puedes hacer caso o no, pero simplemente te conectas con esa parte o no te conectas. Y bueno, surgió después pues que conocí. ¿Casualidad o no? Yo creo que no existen las casualidades. Pues conocí a un tío que era muy bueno en el coaching financiero, me formé con él, entré a formar parte de ese proyecto. Bueno, entró toda la parte mental, empecé yo a dar rienda suelta a esta parte que tenía muy mental del éxito, poder, ganar dinero y demás. Y después de repente la vida me descubrió el gran regalo, que era que lo que quería yo era estar con mi familia y cuidar a mi hijo Oliver. Cuando por fin Eva se quedó, o sea, volvió a trabajar en un mes de agosto y yo me quedé con Oliver, que yo estaba trabajando ya full time, y me encuentro con ese regalo de estar con él y dije, wow, esto es lo que quiero hacer. Entonces encontré la motivación de esto es lo que quiero hacer y de qué manera tengo que ganar dinero para poder sostener esto. Entonces fue un poco como empezamos a cambiar el paradigma, sobre todo en mi caso, de que no era todo hacer una cosa a nivel laboral, ganar dinero y después te dedicabas a hacer lo importante o lo que te interesaba, sino la vida es ahora, qué es lo que quieres hacer y hay una forma de hacer eso que quieres con los recursos que tienes y poder vivir de esa manera. La vida te sostiene. Entonces, a través de experimentar, de probar, de permitirnos hacer cosas, nos fuimos dando cuenta de que tal cual, íbamos probando cosas, nos apetecía viajar, viajábamos, nos apetecía comprarnos algo, lo comprábamos, nos apetecía, íbamos probando y veíamos que al final la cosa resultaba, que era positiva, que iba hacia adelante y decíamos, wow, entonces simplemente dejamos de pensar es posible o no es posible, sino vamos a probarlo. Yo creo que eso fue un poco como el inicio de todo esto y yo me acuerdo que cuando nació Oliver decíamos, bueno, si estamos, yo qué sé, unos meses con él a mayores de lo que te dan por maternidad o paternidad,
ya es un regalo, pues van 6, bueno, casi 7 años y seguimos aquí. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos la capacidad de poder conseguir todo lo que queremos? ¿Hasta qué punto cuando tú te alineas con ese deseo que tienes interior y con la vida, no puedes conseguir todo lo que quieres? Bueno, no sé si es posible o no, pero sé que la vida a día de hoy nos ha acompañado a llegar al punto al que estamos. Y Economía de Vida nació antes como Economía Consciente, que era un sitio donde yo expresaba pues, mi visión del mundo con respecto a la economía, pero creo que fue con el nacimiento de Indy, como cuando se materializó tal cual ese proyecto más familiar de que esto es lo que somos, esto es lo que para nosotros es la verdad y la manera en la que entendemos la economía, la gestión de los recursos y la manera de vivir, sin más. Y simplemente pues, lo compartimos para quien le pueda servir y nosotros simplemente vivimos así, de esta manera. Entonces creo que fue un poco la esencia de que ellos nos ayudaron a materializar cosas que nosotros teníamos dentro. Ha sido un periodo muy intenso y lo sigue siendo, porque es una parte que muchas veces se cuenta como que sí, son todos pajaritos de colores. No, es una cosa muy intensa, pero yo no sé a día de hoy ni por qué hemos dado a luz en casa, ni por qué hemos estado con ellos viajando, ni por qué los hemos criado a veces en casa, no lo sé. Como la vida nos ha ido marcando unas cosas, hemos ido escuchando y hemos dicho, es que es lo que nos apetece ahora, no sabemos qué va a pasar el próximo mes, pero es lo que nos apetece, entonces nos lo podemos permitir, nos lo permitimos y así fue como fue caminando. Entonces, a día de hoy hemos llegado a este punto que no sabemos cómo continuará, pero que para nosotros ya tiene sentido. Y tú lo has dicho ahora, no es un camino así todo como de flores, ¿no? Tiene un poco de todo y tiene esa intensidad. Y en esa intensidad los miedos juegan un papel importante. ¿Qué papel creéis vosotros que en vuestra experiencia ha jugado en la reinvención profesional los miedos? Bueno, yo creo que en nuestro caso, creo que los miedos es como si lo fuéramos comiendo, como si fuera un juego de estos de comecocos o algo así se llamaba, como que es así, va como ñam, 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 ñam. Es como que creo que nosotros vamos sintiendo el miedo cada vez que decidimos hacer algo, pues por ejemplo ahora lo de estar de viaje, dejar una vida pues así más convencional en la ciudad, pero sentimos constantemente ese miedo. Lo que pasa es que creo que tampoco nunca hemos sentido que nos hayamos lanzado a cambiar algo muy, muy grande. Entonces, siempre siento como que vamos como a pequeños pasitos, ¿no? Como en un caminito homeopático, que como decía ahora David, no sé ni por qué he hecho esto, porque tampoco no parte mucho de una planificación, bueno, ni mucho ni poco, no funcionamos mucho nosotros planificando. Entonces nos hemos ido acostumbrando a ir sintiendo en cada momento qué nos apetece ahora. Oye, ¿podemos hacer esto? A veces también te puede apetecer algo, pero no es posible, ¿no? Pero otras veces sí lo es. Entonces siempre vamos como jugando de, oye, pues ahora estaría bien hacer esta experiencia o atrevernos a esto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Seremos capaces? ¿Lo podemos hacer? Lo vamos como digiriendo como si fuera ahí un bocadillo poco a poco. Y creo que más o menos así es como lo vamos viviendo todo, pero esos miedos se destapan constantemente, claro. Sí, yo por ejemplo antes estaba muy tapado a todas estas emociones, o sea, vivía mucho más en el paradigma mental de pues, lo que decía de la planificación, ciertas cosas que eran más la mente y no tanto las emociones. Las emociones quedaban tapadas. ¿Qué pasa? Que por las emociones venían a través de alergias, de dolores de espalda, de muchas cosas que decía yo, ¿de dónde viene esto? Pues viene de ahí precisamente. Y a día de hoy sí que es verdad que Eva ya lo tiene mucho más naturalizado, pero yo lo conecto mucho más con esta emoción y me permito sentir todo esto y decir, pues ahora mismo me siento vulnerable, o tengo miedo, o estoy en un momento delicado, o tal cual, expresar lo que estás sintiendo y decir, es que no tengo que rendirle cuentas a nadie de que soy de una determinada manera. Yo soy de esta forma, pero a la vez soy capaz de permitirme experimentar este camino que me apetecía, hasta a pesar de las críticas o de que para otra persona haya otro mejor, que tampoco digo que no. Muy diferente además a cómo nos han educado a los hombres, ¿no? A normalmente siempre ocultar la vulnerabilidad y no mostrar esa parte más blandita, como dice muchas veces Rocío. Sí, sí, totalmente. Yo vengo de eso en mi casa. Se veía una película y no podías ni llorar ni mostrar las emociones. Entonces, claro, yo me di cuenta con el tiempo de que venía totalmente desconectado. Había una emoción y realmente rápidamente la neutralizaba y la dejaba ahí. Entonces, eso no me permitía tampoco expresar pues, mi sentir en otras cosas. Y es tal cual con la educación que hemos recibido. Sí, Sí, luego hay os una iba a parte del preguntar miedo. a la vez, ¿no? Por el tema de las creencias, ¿no? Que están muy relacionados también, ¿no? Es decir, es porque todo esto, como decía David, viene de un paradigma en el que también venimos con muchas creencias
y esas creencias nos limitan muchas veces, ¿no? Y en un determinado momento, pues a lo mejor decidimos cambiarlas por otras creencias, como decía David, conocí a Eva y conocí una forma diferente y me permití bueno, voy a sentirlo y voy a ver si efectivamente eso es así, lo cual tiene mucha valentía y tampoco estamos muy acostumbrados a decirlo. Perdóname, Eva, ibas a comentar algo, no sé si Sí, relacionado con esto, que un poco el tema de las creencias es como que nosotros, exactamente con ese ejemplo que acabas de ponerme, y vamos como viendo a través de la vida, las creencias se van modificando solas. Nunca hemos hecho como ahí un súper trabajo de modificar creencias para poder llegar a un objetivo, ¿no? Es como que sí, sentimos que todo es como va viniendo en la medida que nosotros y nuestras creencias se van también modificando. Cada vez que conocemos pues, a una persona, a una familia que crían de una forma diferente, o que esto nos sucede a todos siempre, ¿no? Tú te vas de repente de donde tú has vivido siempre, te vas a otro lugar y empiezas a ver, ostras, que personas de carne y hueso que viven de diferentes maneras a como tú siempre te habías imaginado, como te ha contado tu familia, como has visto en tu entorno. Es como que se empieza a romper eso solo, ¿no? Y luego quería comentar el tema del miedo. Claro, cuando hacemos cosas diferentes, creo que a todos nos pasa, o al menos a nosotros, el tema de miedo a no saber, porque no sabemos tampoco esto que estamos haciendo, si en realidad va a ser algo positivo, ¿no? A veces pues, hablamos, ahora mismo nuestros hijos no están yendo a la escuela por una serie de cosas, pues nos hemos encontrado como que venimos de un viaje y ellos ahora están muy vinculados. No hemos visto como así ningún proyecto que nos encaje 100%, y por una cosa o por otra la vida nos ha puesto como el escenario de que estén ahora con nosotros, y esto es súper intenso, muy intenso diariamente. Pero bueno, nosotros sentimos como que si estamos aquí por algo es, y como que paso a paso vamos tomando decisiones constantes, no es como una gran decisión, es constante. Si de repente sentimos, ostras, pues ahora esto ya no nos encaja más, porque nosotros ahora queremos hacer esto otro, pues entonces buscamos una alternativa a eso. Pero ese miedo está siempre presente de, ay, ¿lo estaré haciendo bien o no? A veces, sobre todo cuando haces cosas que no has visto a un referente, ¿no? Que es algo que sale de ti, que te nace a ti en ese momento, y ahí el miedo está más presente. Pero bueno, ahí está, convivimos con él. De eso se trata, porque no se puede apagar. Yo siempre digo que en vez de ponerlo delante, que conduzca, el miedo lo ponemos al lado, de forma que yo dirijo y bueno, pues el miedo me acompaña, pero con miedo, pero hazlo. Y bueno, y en todo este proceso, preguntaros con qué aprendizaje os quedáis es imposible porque no hay uno, pero sí cuáles son los 2, 3 primeros que se os vienen a la mente de los aprendizajes que os ha dado esta experiencia desde la maternidad y la paternidad. Para mí uno importantísimo, que sobre todo eso, que decía que yo vengo mucho más de la mente, el tema de la vida. Pero que puedes tener tus planes, puedes ir en una dirección, y esto no es para nada criticando ni a la gente que planifica, ni mucho menos. Como creo que la gente que a lo mejor planifique, quiere ir allí, puede ir allí, perfectamente puede llegar. Pero creo que cuando te unes a la vida es como una gran marea que te lleva, y también la vida te está dando como unas señales. Y pues tú puedes poner tu mente al servicio de todo eso que te está mandando. Y creo que puede llegar de una manera mucho más fácil. Una cosa que para nosotros creo que nos ha resultado hasta ahora es que sentimos que las cosas son fáciles, que hay un camino fácil para todo el mundo. Entonces, te puedes empeñar en que tienes que esforzarte, tienes que trabajar duro, tienes que hacer ciertas cosas para llegar a un sitio, y puede ser verdad, no digo que no, pero en nuestro caso sentimos que nuestras decisiones, nuestro camino ha sido fácil. Lo que decíamos antes, sin quitar la intensidad de las emociones que hay asociadas, que no quita para nada, pero sentimos que cuando queríamos hacer un movimiento, simplemente escuchábamos a la vida y íbamos en esa dirección. Entonces, para mí es como seguir lo que la vida te va marcando, un gran aprendizaje. Sí, uno que siempre sentimos, creo que una vez que los niños nacieron, que para mí fue como una súper sorpresa, porque yo creía todo lo contrario. Yo venía de pensar que había que tener bastante dinero para tener hijos. Bueno, uno aún, ¿no? Puedes tenerlo con un trabajo humilde y tal, pero ya embarcarte en tener 2 o 3 hijos, eso ya siempre había escuchado, tienes que tener un buen sueldo, ¿no? Y manejar bien. Y yo lo que descubrí cuando parí es que, un poco observando todo, es que
cada hijo que viene, esto del pan debajo del brazo que trae, se dice como de broma, pero en realidad ocurre, porque cada hijo viene como a hacerte así, a darte una palmadita y darte un empujoncito. Y entonces me di cuenta de, ostras, es que esto es el proceso de la creación, es que cada hijo que parimos y que traemos a la familia, en realidad viene a empujarnos, ¿no? A continuar. Entonces es como, me parece como muy coherente, ¿no? Con la vida. Ellos nos acompañan todo el rato y nos acompañan en esos procesos de reinvención, de cambio de vida, de atreverte, de mirarte adentro, de conocerte. Es como si fuera un pedazo de curso de desarrollo personal, un máster elevado, VIP, pero como si fuera pura práctica, ¿no? Pero en definitiva es eso, ellos nos vienen a ayudar en todo esto. Sí. Bueno, para aquellos que no nos conocen, no como nosotros que ya llevamos tiempo conociendo, sabemos bueno, que en un momento dado vivisteis en Barcelona, como habéis dicho, ¿no? Os convertisteis en padre por 2 veces y llegó un momento en que decidisteis dar otro giro, ¿no? Y empezar a viajar simplemente con los niños y demás, ¿no? Y embarcar a toda la familia en ese precioso proyecto, no vamos a decir nómada, pero sí de iros dejando llevar por la vida a distintos lugares y bueno, pues simplemente ir desarrollándose en distintos sitios según se iba dando. ¿Cómo fue esa toma de decisión? Me imagino que de una forma muy similar, más fluida, ¿no? Pero de decir, bueno, hoy estamos aquí, vamos a cambiar de sitio, cosa que habéis hecho en varias ocasiones. A ver, el espíritu viajero en la familia siempre ha sido Eva. Eva ha sido el motor predominante que siempre decía, vamos. Bueno, eso antes. Ahora no sé yo. Yo creo que ahora David todavía más que yo. Al principio era Eva, incluso cuando fuimos a Barcelona yo ya tenía como unas ganas de experimentar cosas que sentía que eran posibles, pero no veía también como la manera. Y Eva siempre era la que decía, venga, vamos a tal sitio y probemos. Y yo llegaba más tarde. ¿Eh? Y entonces cuando yo llegaba, decía, vale, ahora ya que estás preparado, damos el salto. Por ejemplo, cuando nos fuimos a Asia, ahora después de dejar Barcelona, ya había años que hablábamos de esto. Eva ya tenía esas ganas y lo hablábamos a veces con amigos y demás. Y yo pues aún estaba en ese momento en Barcelona en el que me sentía cómodo en esa ciudad, vivíamos a un ritmo diferente y a mí me gustaba, pues obviamente seguramente que toda la parte relacionada con el tema emprendedor, pues me sentía muy cómodo en Barcelona, pero llegó el momento que dijimos, a ver, ya somos 4, vivíamos en un piso pequeño y la ciudad ya se hacía como muy exigente. Nos encantaba la escuela a la que iba Oliver, pero ya como que necesitábamos expandirnos un poco más, yo creo que interiormente y bueno, a otros niveles. Entonces, por el momento que decidimos como, venga, pues vámonos ahora, vendemos todo lo que tengamos y arrancamos y bueno, nosotros lo llamamos el viaje de la incertidumbre, que llegó todo lo que llegó en marzo de 2020, pero nosotros arrancamos en noviembre de 2019 y lo llamamos el viaje de la incertidumbre y de la confianza. Y tanto que fue de la confianza, que fue ir al aeropuerto, perder el avión, tener que comprar un billete nuevo, nos roban la maleta, al día siguiente se me rompe el móvil. Para mí personalmente fue como, wow, esto sí que exige confiar, o confías ahora o... Sí, es que salimos así con esos tropiezos desde Barcelona, llegando al aeropuerto y la última persona que estaba delante de nosotros fue el último en entrar y nos dijeron no podíamos porque quedaban, no sé, 10 minutos y fue como, ostras, pero no sabíamos qué hacer, pero sí que teníamos clarísimo, en realidad fue como, yo creo que fueron pruebas, ¿no? Para hasta qué punto vosotros estáis preparados y queréis hacer esto. Y fue como salir con una detrás de otra. En el propio aeropuerto, cuando dijimos, bueno, pues vamos a ponernos a mirar otro vuelo aquí, ¿no? Podíamos volver a casa, pero ya teníamos como esas ganas de ahora volver. Y mientras mirábamos, pues sí, alguien le robó la maleta a David. Y bueno, ahora lo recordamos divertido, pero en ese momento fueron pruebitas y pruebitas en el viaje ese de la incertidumbre. Me gusta mucho eso porque Rocío lo dice muchas veces que cuando vas a dar una decisión importante en la vida, es como que la vida te pone a prueba para
para comprobar si verdaderamente Sí, sí. lo estás haciendo de verdad. Un raíz. Y si tú sigues ahí, después la vida te recompensa. Pero al principio es como si te pusiera un poco a prueba, ¿no? Bueno, yo creo Totalmente. que sin el poco, no lo, o sea, que nos escuche, no lo digo desde el castigo, que es una visión que podemos tener por la tradición judío-cristiana que venimos, sino yo he aprendido, y por él, esta es la complementariedad, de verlo con el sentido del humor que tiene la vida, ¿no? Y desde ese libre albedrío. Yo siento que cuando tomamos decisiones importantes, que la vida es como te da oportunidades para que des marcha atrás. ¿Y para qué? Para que tú te cuestiones, ¿es de verdad lo que quiero hacer? Porque si estás a tiempo de retroceder, pero si das el paso, dalo con raíz, desde esa seguridad que estáis contando todos, decir, no, que hemos perdido el vuelo, nos han robado, pero que nosotros nos vamos. Y yo creo que lo que hay después de ese salto al vacío, que es un salto al vacío porque no sabes qué va a suceder, lo que hay es una red, ¿no? Que el universo echaba, vale, que has decidido confiar, venga, pues toma, ahora te entrego todo el camino que te vas a ir encontrando a través de esas señales, a través de eso que habías dicho tú antes, David, ¿no? De, bueno, no lo hemos encontrado fácil, sí, con esa intensidad, con esos miedos, con esos aprendizajes que hay que ir adquiriendo, pero yo creo que sí, que la vida juega a nuestro favor cuando decidimos vivirla. Que otra cosa que te has dicho, David, cuando decimos, venga, vale, en vez de planificar la vida, voy a vivirla y a dejarme sorprender por ella. Lo cual a veces parece paradójico. Cualquiera que nos escuche dice, vamos a ver, si ya has perdido el avión, te han robado la maleta y después se te rompe el móvil, quizás son señales de que deberías hacer lo contrario. Pero no, es al revés, es precisamente, ¿no? Hay otro amigo nuestro en común que nos dice, si algo te da miedo, es porque en realidad ese es el camino, ¿vale? Muchas veces pensamos que el miedo es como una advertencia para salvaguardar, y eso viene de nuestra parte más primitiva, ¿no? Más reptiliana. Pero en el momento de conciencia en el que te encuentras muchas veces, el miedo no es más que decirte, mira, ese es el camino, por eso te da miedo. Sí, además yo creo que antes, a raíz de lo que habláis de la recompensa a la vida, después cuando nos fuimos, los primeros meses fueron muy intensos porque fue un viaje interior muy intenso, de mucho movimiento y demás, pero sí que también hubo una parte de creatividad en el viaje brutal. O sea, un momento que tuvimos que empezar a pensar también en acciones porque no sabíamos el tiempo al que íbamos, y eso, simplemente nos empezamos a conectar con esa parte y bueno, pues salieron cosas muy, muy bonitas y la verdad que lo recordamos ahora como un viaje súper chulo. Y hablando de todo esto, del salto al vacío, de atrevernos, las personas que están en este congreso, la mayoría están pasando por un cambio vital importante, un cambio de su estructura familiar o lo han vivido y están en los reajustes. ¿Qué le diríais vosotros para, como propuesta, como consejo, vosotros que habéis dado varios saltos al vacío de una forma muy orgánica, muy respetuosa con vuestros ritmos, pero que os habéis ido atreviendo a ir más allá de lo socialmente establecido? Un segundo. Yo personalmente creo que lo que les diría es, al hilo de lo que decía Eva, que lo hagan paso a paso a su ritmo. Creo que todos tenemos esa claridad, en el momento que hay una separación o que hay un proceso, hay mucho dolor de por medio, obviamente son cosas que no son agradables, pero creo que todos tenemos esa claridad de qué siguiente paso quiero dar. Entonces, desde nuestro punto de vista, nosotros siempre recomendamos pasos como muy cotidianos y al final, obviamente, como tenemos también en cuenta la parte económica, pues que al final la gente se acompañe de su economía y de los recursos que tiene, que muchas veces son mucho más de lo que pensamos. Pero creo que la vida siempre te va dando como esas pautas y te va dando ese apoyo para poder seguir ese camino. Entonces, yo desde mi punto de vista les recomendaría eso, que se hagan caso en ese pequeño pasito que quieren ir dando y hay esa vía de posibilidades. Sí, yo les diría que en realidad todo siempre nos parece como que estamos en el lugar equivocado. Muchas veces cuando uno quiere dar un paso hacia un lugar desconocido, hay como esa tendencia que a veces uno piensa, igual estoy como en un lío donde es equivocado donde estoy, pero yo creo que en nuestra experiencia ninguno de los lugares donde hemos estado ha sido equivocado. Y un poco, si nos vamos atreviendo como desde ese lugar donde te da un poco de miedo, pero a la vez tú te sientes como con esa seguridad como para seguir caminando,
se van desplegando cosas que te van como tendiendo una pequeña alfombra en el camino. A lo mejor no ves ahí hacia dónde va el final de la alfombra, pero sí sabes que un poco más, y empiezas a caminar así y luego ya es como una constante, o sea, es como se despliega también dentro una confianza de que no tienes que tú hacer que las cosas ocurran desde ti, es decir, hay una parte tuya donde tú debes de atreverte y decir sí, decir un sí interno, pero luego hay otra parte como de todo lo que te acompaña que va solo, ¿no? Que no tenemos que hacerlo nosotros. Y así también podemos hacerlo desde un lugar pues más de descanso, más de creer que estoy en el lugar correcto, esté donde esté. Y supongo que familias que lo están pasando mal, pues cuando las cosas se tuercen y tenemos dolor y lo estamos como internamente, muchas veces estamos sufriendo, ¿no? Incluso a veces esos momentos yo creo que también es perfecto porque ahí es donde todo ocurre, donde cambian las cosas y a veces la sensación en ese momento no es como quisiéramos, pero siempre estamos en el lugar correcto. Una pregunta que no quiero despedirme sin haceros y es pensando precisamente en estas personas que nos están viendo y demás. Se preguntarán mucho cómo se viaja con la familia completa, es decir, con los niños, cómo se van haciendo, cómo es el día a día. Y el trabajo. Claro, de ese proceso, ¿no? A ver, creo que nosotros no somos tampoco el mejor ejemplo para decir a la gente cómo se viaja con niños, porque nosotros lo hemos hecho a nuestra manera, mejor o peor, pero nosotros siempre sí que creemos, y se lo contestamos a todo el mundo, que viajar con ellos para nosotros es muy fácil, porque las limitaciones o los prejuicios o los temas mentales los tenemos los adultos. Entonces, estamos montándonos siempre una película de qué pasará cuando haga esto o cuando haga... Y lo de viajar es lo mismo. Es como los niños se adaptan a 50.000 situaciones, somos nosotros los que tenemos miedos o estamos como pensando en ciertas cosas que al final a lo mejor ni siquiera pasan. Entonces, yo creo que con los niños es muy fácil viajar. Obviamente, pues económicamente es mayor el gasto que si viajas en pareja, pero es que nosotros nunca hemos incluido eso como un inconveniente, es como todo lo contrario, porque los niños siempre nos dan propuestas y posibilidades para poder hacerlo. Para nosotros un plus que nos anima a viajar o a movernos cuando están ellos. Entonces, para nosotros, cuando la gente se plantea viajar con hijos, todo lo contrario, es el mejor momento para hacerlo con niños. Sí, ellos son es que muchas veces las creencias estas sociales, ¿no? Que están en el ambiente, lo popular, yo creo que casi siempre es justo lo contrario. A veces pienso que esas experiencias que nos apetece vivir, cuando las vivimos nos damos cuenta de, ostras, pero si yo siempre había escuchado lo contrario. Ahora me estoy acordando cuando nacieron nuestros hijos que también creíamos que necesitábamos muchas cosas en cuanto a logística, ¿no? Que sí, un carrito para esto, otro para lo otro, una cuna, una trona, una hamaca, bueno, una cantidad de cosas que aquello, o sea, nuestro piso era pequeño, pero parecía como un Lego. Y yo recuerdo que cuando nació Oliver, empecé a encontrarme con cosas que no me servían para nada y empecé a darme cuenta de, ostras, pero si yo siempre había pensado que se necesitaba un equipazo de cosas materiales y en mi experiencia es todo lo contrario, es que no necesitas prácticamente nada. Si tus hijos están, o sea, si los incorporas en tu vida, a lo mejor hay otras experiencias que son diferentes, ¿no? Porque igual pues puedes necesitar más cosas o más apoyo familiar o de otras personas, dependiendo de cómo sea tu vida, pero nuestra experiencia, que en ese momento compaginábamos trabajar online con yo estaba pues 100% para ellos, en realidad no necesitábamos nada. Y luego los viajes un poco fue lo mismo, fuimos descubriendo, ostras, pero si viajar con niños, o sea, mola mucho más incluso, porque con ellos es posible que te dejen subir primero en un transporte público, es posible que te traten fenomenal, es que llevar un niño es como si fuera una ventaja, ¿no? Es muy fácil ya conocer a miles de familias y luego en el día a día es que es lo mismo. Después es ellos se ilusionan por mismo, 50.000 sí. cosas. Alquilas un coche, un coche nuevo, te vas a un alojamiento diferente, un alojamiento, o sea, para ellos es toda una sorpresa y una alegría. Y muchas veces el concepto de juguete, nosotros nos desprendimos de la mayoría de cosas que tenemos, ahora viajamos con 4 maletas y con eso nos movemos a todas las casas. Entonces al final eso, ellos se divierten con cualquier cosa cuando los dejas con
en la cotidianidad, que tú en el día a día, a lo mejor en un sitio concreto, con más estabilidad, digamos, no se lo permites, porque ya estás con tus cosas mentales de esto tiene que ser así, de esta manera. Entonces creo que la magia surge cuando los dejas a ellos de descubrir y tú dices, y tú te adaptas a, ok, pues mira, es mucho más sencillo de lo que creía. Sí, cuando les quitas el peso de que ahora que tenemos hijos, todo tiene que ser diferente, porque en realidad todo puede ser igual y mejor, y todavía más fácil incluso, porque los viajes con ellos pueden ser un juego constante, incluso tú te puedes emocionar a través de ellos. Pero claro, esto lo descubrimos y cuando lo hacemos, sin más. Claro, por ejemplo, en el tema del paradigma económico, pues muchísimas familias nos preguntan, ya, pero yo quiero preparar a mi hijo, quiero tener su cuenta para cuando vaya a la universidad, para cuando esto, para otro. Y yo diciendo, sí, sí, puedes preparar 50.000 cosas. Y está muy bien, o sea, tú puedes acumular un patrimonio fantástico, pero eso no es la vida. La vida es aquí y ahora, es vivir la experiencia con eso. Y después, de mayor, pues yo prefiero que mi hijo viva ahora mejor, todo lo mejor que le pueda dar, y después a lo mejor tiene que trabajar para buscarse la universidad o lo que sea, pero sea otra experiencia, que no prepararlo ahora ya con 50.000 cosas y sí, sí, y el día de mañana y a ver qué pasa el día de mañana a lo mejor. Entonces, cada persona tiene su filosofía, pero para nosotros es muy sencillo, la verdad. Sí, una cosa que me acuerdo mucho que me decían es que, ostras, pero claro, siendo tan pequeños no se va a acordar de ninguna de las vivencias, ¿no? Muchas veces se dice esto porque no va a estar en su memoria cuando sea mayor. Pero claro, uno se da cuenta de que eso es una vivencia y como vivencia en sí no la tiene que almacenar el niño en la mente. Eso ya pasa a ser parte de sus células. O sea, si un niño va creciendo con esas experiencias de vida, no va a ser ni mejor ni peor, pero va a vivir eso y va a estar en él ya el día de mañana. Pues a lo mejor él no recuerda, no tiene ese recuerdo de cuando yo tenía 3 años y estaba en tal lugar, pero sí que va a estar integrado en la persona. Yo creo mucho en eso, en que no es necesario memorizar nada de lo que te ocurre, que una vez vivido es como si ya pasase a tu cuerpo, ya está en ti. Y para nosotros, pues creo que ese es lo que les podemos dejar. De momento no podemos dejarles ninguna otra cosa. Eso ya es mucho. El amor y las vivencias desde el amor ya lo es todo. Así que... Bueno, amigos, agradeceros este ratito de charla que se da, como siempre, con mucha fluidez y en el que estáis aportando y mostrando un modo de vivir muy coherente con vuestro ser, con vuestra esencia y en el que estamos mostrando cómo, bueno, se puede vivir desde, como decimos muchas veces, ¿no? Con la cabeza en las estrellas y los pies en la tierra. Muchísimas gracias a los dos por tanto. Muchas gracias a vosotros, chicos, por invitarnos y para nosotros ha sido de verdad un placer. Simplemente compartir, porque ahora ya son muchas las familias que viven así y es una maravilla que cada vez la sociedad se abra más a este tipo de conceptos, porque es posible, por supuesto. Sí, muchísimas gracias por tenernos en cuenta como una familia auténtica y para nosotros es el mayor tesoro, poder ir cambiando en familia y mostrarle a las personas de que no solamente no hay que compartimentar, ¿no? Cuando vivimos en familia también somos un sistema y todos podemos cambiar juntos y podemos hacer miles de cosas que nos han dicho que no se podían. Pues un abrazo muy grande. Gracias, Un abrazo, chicos. Gracias. Chao.